Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Génesis capítulos 32 al 36 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte, enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Más de 20 años habían pasado desde que Jacob huyó de la casa de sus padres por haber estafado a Esaú con la primogenitura en Génesis capítulo 27, versículos 1 al 40. Todavía tenía pesadillas con la promesa de Esaú en Génesis capítulo 27, versículo 41, donde le había dicho que cuando muera Isaac, su padre, se vengaría y lo mataría. La realidad de Jacob era muy diferente de cuando décadas atrás había pasado cerca de donde ahora estaba en dirección a la casa de su tío Labán, huyendo de su hermano Esaú. En aquel entonces sus manos estaban vacías. Solo contaba con la bendición de su padre y la promesa de Dios. Ahora volvía a la tierra de su nacimiento con una gran familia y riqueza. Esaú venía a su encuentro y 400 hombres con él. Imagina por un momento el terror de Jacob, la angustia, la incertidumbre, ansiedad, preocupación y dolor que sentía. Solamente de imaginar el resentimiento acumulado de su hermano durante 20 años y la amenaza de muerte que estaba sobre él y ahora sobre su familia. En esas situaciones críticas, a veces nuestra confianza en Dios puede debilitarse. Cargas que venimos arrastrando, un pasado con muchas heridas, consecuencias de nuestros errores que no nos dejan en paz, son amenazas para nuestro futuro, como lo eran para el futuro de Jacob. Y ni qué decir cuando sabemos que no solo nos afectará a nosotros, sino a quienes nos importan. Es en medio de nuestra crisis donde Dios nos recuerda su fidelidad. Como dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, la fidelidad de Dios no depende de la nuestra, porque Él jamás rompe su promesa, no puede negarse a sí mismo. Y que estés escuchando este mensaje de parte de Dios es un recordatorio de que sin importar a lo que te estés enfrentando, cuál sea tu Esaú, puedes descansar confiando en Dios, porque el mismo Dios que te llamó a salir es el que se asegurará de que llegues a donde Él quiere llevarte, al igual que lo hizo con Jacob. Porque Dios, conociendo el nudo que tenía Jacob con todas las emociones que estaba experimentando, envía 2 grupos de ángeles a su encuentro. Uno avanzaba delante de él y el otro que lo seguía. Esto debe haberle recordado a Jacob los ángeles en la visión de la escalera, cuando él huía de su hermano años atrás. En aquel entonces los ángeles que subían y bajaban habían representado para él la protección de Dios y la ayuda que iban a ser suyas durante su viaje y su estadía en una tierra extranjera. Ahora, la presencia de los ángeles nuevamente le daba la seguridad de la ayuda de Dios en su encuentro con Esaú. Era la renovación de la promesa de llevarlo de regreso a salvo hasta su tierra natal. Es con esa seguridad que Jacob hace 2 cosas. Primero, hace su parte enviando mensajeros para reconciliar su relación con Esaú, admitiendo su culpa, abandonando toda pretensión de la herencia que había robado. Y segundo, hace una oración a Dios que es sencilla, pero enérgica. Una oración modelo que expresa todo lo que es esencial en un momento así. Demuestra verdadera humildad, reconoce la misericordia de Dios, suplica por protección de un peligro inminente, recuerda las promesas pasadas y agradece las ayudas recibidas. Qué importante es que sigamos este ejemplo, haciendo nuestra parte e imitando este modelo de oración para descansar confiados en la protección de un Dios fiel. Es en este contexto entonces que llegamos a uno de los relatos más extraños del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32, relata la lucha que Jacob tuvo con un ángel, pero este no era cualquier ángel. Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4, señala que se trataba de Dios apareciéndose como un ángel. ¡Wow! Este visitante celestial no era otro sino Jesús, así como había sucedido con Abraham, al avisarle que en un año
tendría el hijo de la promesa y advertirle sobre los juicios divinos que destruirían Sodoma y Gomorra. El luchador desconocido solamente usó la fuerza de un ser humano en su lucha con Jacob. Pensando que su asaltante era un enemigo mortal, Jacob luchó como si hubiera estado haciéndolo por su vida. Pero cuando estaba cerca la hora del amanecer, un simple golpe, dado con fuerza más que humana, fue suficiente para dejar inválido a Jacob. Y ahí él se dio cuenta de que su rival era más que humano. Jacob se había apartado en soledad al vado de Jaboc. Un vado es la parte de un río con fondo firme y poco profundo por donde se puede pasar caminando. Allí él no podía quitar de su mente que en todos los escenarios posibles su hermano Esaú se vengaba y masacraba a toda su familia. Era como una película que pasaba por su mente una y otra vez. No había otra alternativa. Pero al encontrarse con el propio Dios, no salió de su presencia hasta recibir primero la seguridad del perdón y la protección que tanto deseaba. No propuso nada a cambio. Su situación era sencillamente desesperada. La ayuda que necesitaba solamente podía venir de Dios. Por primera vez comprendió que sus propios recursos eran insuficientes. Desde su nacimiento, cuando había tomado a su hermano por el talón, hasta sus últimos años en Harán, cuando había sido más astuto que su tío Labán, Jacob había enfocado la solución de los problemas de la vida mediante métodos cuestionables de su propia iniciativa. Ahora era un hombre cambiado. Si bien en el pasado había confiado en su propia sabiduría y fuerza, había aprendido a confiar completamente en Dios. Desde que Adán y Eva intentaron ser como Dios en Génesis capítulo 3, versículo 5, como seres humanos sentimos a Dios como nuestro rival. ¿Te diste cuenta? Lo expresemos abiertamente o no, tenemos la idea de que Dios limita nuestra libertad y nuestras posibilidades de realización. Por eso luchamos contra Dios y nos rebelamos contra sus planes, resistiendo a su voluntad, a lo que pueda pedirnos. Ahora, en Génesis capítulo 32 encontramos lo contrario. Vemos a Dios luchando contra el ser humano. ¿Por qué? Piensa en un padre que sostiene fuertemente ahí a su hijo para evitarle cierto mal, mientras este patalea haciendo un berrinche de locos porque quiere eso, porque piensa que es lo mejor para él. Eso somos nosotros con Dios. Y porque nos ama, Él, como nuestro Padre, hará todo lo posible a través de cualquier medio o circunstancia para, a nosotros, sus hijos, derribarnos de nuestras mentiras, bajarnos de nuestro pedestal y mostrarnos que nuestras pretensiones de ser como Dios no tienen sentido. Qué importante es entonces que no consideremos a Dios nuestro enemigo, sino un Padre que sabe lo que tú no comprendes todavía y que te ama, pero tanto, que solo quiere lo mejor para ti. Aférrate a Él en medio de las dificultades y confía en que Él será fiel para no soltar tu mano. Qué importante es que en esas situaciones críticas permanezcamos delante de Dios. Nos aferremos a Él en oración, clamemos por la dirección y poder del Espíritu Santo y no nos levantemos hasta tener la seguridad del perdón y su protección, sabiendo que es lo único que puede mantenernos en pie. Todo lo que hagamos por nuestra cuenta será insuficiente. Por eso Jesús pasaba noches en oración. Cuando hacemos esto, mira lo que siglos más tarde escribió el profeta en Isaías capítulo 43, versículos 1 al 3. Así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Eso fue lo que sucedió con Jacob. Imagina la sorpresa cuando al encontrarse con Saúl, este corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y ambos terminaron llorando. Ese es el resultado de la dependencia absoluta de Dios. Cuando ya no tienes un plan B,
sino que te entregas por completo a tu Padre porque sabes que Él cuida de ti, aunque ahora no lo veas, aunque ahora no lo sientas, aunque ahora no lo entiendas. Es en esa rendición total de nuestra voluntad a la suya que Dios comienza a cambiar nuestro carácter. El engañador, significado del nombre Jacob, ahora pasa a llamarse Israel, el hombre que luchó con Dios y venció. El texto es paradójico. Nos dice que Jacob ha vencido a Dios, cuando nosotros lo vemos cojeando y puesto al desnudo su pecado. Pero es que de eso se trata la sumisión a Dios. Solamente vencemos cuando en lugar de ver a Dios como nuestro rival, Él nos vence. Los siguientes capítulos, Génesis capítulos 34 y 35, nos muestran la diferencia entre cuando queremos luchar por nuestras propias fuerzas y cuando en lugar de ver a Dios como nuestro rival, Él nos vence. Primero, cuando queremos luchar con nuestras propias fuerzas, sucede lo que vemos en Génesis capítulo 34, uno de los relatos más oscuros de la historia de los patriarcas. Los hijos de Jacob toman la venganza en sus manos por el abuso de su hermana Dina, que tenía entre 14 y 15 años de edad. Cuando Romanos capítulo 12-19 nos dice que la venganza solo le pertenece a Dios. Solo Él tiene la sabiduría para medirla con justicia y para sazonarla con misericordia. En ciertas circunstancias, la ira puede parecer o estar plenamente justificada, pero ha de dirigirse más bien contra el pecado que contra el pecador. La ira contra nuestros prójimos descalifica a la persona irada porque no puede ejercer un juicio imparcial. Por otro lado, cuando en lugar de ver a Dios como nuestro rival, Él nos vence, eso produce una transformación en nuestra vida. Génesis capítulo 35, versículos 1 al 3, dice que Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. No podemos vivir para el propósito de Dios sin dejar de lado los dioses ajenos, los ídolos. Y estos no necesariamente tienen que ser externos, sino que un ídolo es todo lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en tu vida, comenzando con tu orgullo. Conclusión: entregar nuestros planes y nuestros deseos es antinatural, pero la gran ironía de la relación con Dios es que somos verdaderamente libres cuando entregamos voluntariamente nuestras vidas a Él. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, recibir material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo, y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.